Esta es la fábrica de tanques más grande del mundo. Aquí trabajan más de 30.000 obreros especializados en la producción de trenes, locomotoras y de carros de combate que el ejército ruso utiliza en la guerra de Ucrania. Pero esta fábrica se encuentra muy lejos del frente, en las montañas de los Urales. En los años 30, Stalin decidió que se construyera aquí, muy lejos de las fronteras con el resto de Europa, porque tenía que estar a salvo de cualquier amenaza. Pero ahora de aquí salen los tanques que Rusia utilizará para prepararse para un nuevo asalto contra Ucrania. Russia's biggest air assault on Ukraine yet. Explosions in Zaporizhia, Kiev and Kharkiv. Con el fracaso de la contraofensiva ucraniana y la situación estancada en el frente, Rusia parece querer retomar su plan más extremo: llegar hasta Kiev y ocupar toda Ucrania. Но мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. La contraofensiva de Ucrania ha fracasado. Rusia, en cambio, ha redoblado sus esfuerzos en el este para capturar lo que queda del Oblast de Lugansk y empujar hacia Kharkov. Además, sus tropas se acercan a Kupiansk y Liman, dos nudos estratégicos en esta guerra. Perderlos sería un golpe muy duro para Ucrania, porque estas dos ciudades fueron de las primeras en ser liberadas por las fuerzas de Ucrania tras la invasión. Más al sur, el objetivo es completar la ocupación del Oblast de Donetsk. Las tropas rusas están a punto de rodear Avdiivka, una ciudad que está casi prácticamente destruida. Como prácticamente destruida está también Marinka, otro importante punto del avance ruso que ya ha caído. Even though it's a small tactical victory, Russia will feel very emboldened by this, the seizure of that strategically important town. En junio, cuando Evgeny Prigozhin se puso al frente de una revuelta de milicianos de Wagner contra el Kremlin, el país parecía al borde del colapso interno. Sin embargo, la figura de Putin ha salido reforzada tras la muerte del jefe de Wagner. Vladimir Putin anunció hace pocos días lo que todo el mundo ya sabía. El presidente de Rusia se postulará para un quinto mandato en las elecciones del 17 de marzo, en las que no tiene ningún rival político. Con una oposición en la cárcel o fuera del país, las encuestas vaticinan un 70% de apoyo para el mandatario. Putin no parece dudar de su victoria electoral y tampoco del potencial del país a pesar de la guerra. La Unión Europea sostiene que las sanciones a Rusia han tenido un impacto importante sobre la población, pero el gobierno ruso afirma que la economía es sólida y que se espera un crecimiento del 3,5% del PIB para este año. Y a pesar de las sanciones, Rusia sostiene que su producción militar ha crecido mucho más que los países occidentales, incluso 10 veces más, según el jefe de Rostec, el principal conglomerado de la industria militar rusa. El gasto en defensa correspondería al 29,3% de los presupuestos de 2023. Rusia ha empezado a fabricar en su territorio los drones iraníes Shahed y para hacer frente a la escasez de municiones, habría conseguido un acuerdo que permitiría el suministro de proyectiles desde Corea del Norte. Pero Vladimir Putin ha insistido mucho en la construcción de tanques. De hecho, es ahí, en los tanques, donde las fuerzas rusas han sufrido más pérdidas en los primeros compases de la batalla. Putin ha afirmado que las principales fábricas de tanques producirían entre 2023 y 2025 hasta 1.600 tanques, entre nuevos modelos y unidades renovadas, y que se retomaría la producción del famoso T-80, un modelo de tanque que fue abandonado por los rusos en los años 90. Si bien muchos expertos son escépticos sobre esto, podría ser esto otra afirmación de propaganda, y es que el último T-80 fue entregado en 1991, y seguramente reiniciar su producción llevaría bastante tiempo. Según un análisis del Instituto Foreign Policy, antes de la guerra, Rusia producía, de media, 650 nuevos tanques cada año, algo que sí que se corresponde con las previsiones de Putin de hacer 1.600 tanques en 3 años. De hecho, es un valor incluso menor que la media. Танков поставили там, сколько они, 400 там с лишним, 450 или сколько-то. Да. А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600. Donde Rusia sí podría haber aumentado realmente su producción es en su fuerza aérea. Según una investigación de Radio Free Europe que ha analizado imágenes satélite, se habrían construido nuevos hangares en 5 fábricas de aviones civiles y militares.
Ante este panorama, en principio favorable a Rusia, Europa está teniendo problemas para sostener a lo largo del tiempo su ayuda militar. President Zelensky has unexpectedly cancelled his planned address to US senators via video link. Now, Ukraine's President Volodymyr Zelensky is in Washington, D.C., making his case for the United States to offer more aid. Según el Instituto Kiel, la ayuda total a Ucrania ha llegado a los niveles más bajos nunca vistos en estos 2 años de guerra. Lo que más se ha estancado ha sido, sobre todo, la ayuda de Estados Unidos, que ha quedado mermada por 2 factores. Primero, la oposición republicana, que está bloqueando cualquier nuevo paquete de ayudas, y por la guerra en Gaza, que se ha convertido en la nueva prioridad de Estados Unidos. El apoyo internacional se ha convertido en un dolor de cabeza para los ucranianos. Después de meses enviando ayuda militar, Estados Unidos está empezando a mostrarse reticente. Long-term commitment to supporting Ukraine's defense needs. Joe Biden afirma que Ucrania no se quedará sola, pero le está costando convencer a los miembros del Congreso de la importancia de apoyar al país en su guerra con Rusia. Tonight, Republican senators blocked a White House request for more than $100 billion in emergency aid, primarily for Ukraine and Israel. Han pasado ya varios meses desde que se dio por iniciada la contraofensiva en Ucrania, pero los avances que todos esperaban todavía no han llegado. Valery Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha reconocido que la guerra está en un punto muerto y que las tropas no han conseguido avances territoriales significativos. A pesar de las victorias en algunos frentes del sur del país, el fantasma de un conflicto eterno parece estar más vivo que nunca. Y además Ucrania tiene un punto débil que ninguna ayuda occidental puede solventar, a menos que sea entrando directamente en el conflicto. Y es que Ucrania es un país de 45 millones de personas, frente a una Rusia que tiene una población de 140 millones. Así, la demografía está claramente al lado de Rusia. Aún así, las pérdidas en el frente de Rusia son bastante grandes. Según fuentes ucranianas, y digamos que no son del todo fiables, Rusia habría perdido unos 300.000 soldados entre fallecidos y heridos, y estaría preparando una nueva ola de movilización para rellenar las filas de sus batallones en el frente. Para alistar más soldados, habría reducido los supuestos de enfermedades físicas que permiten evitar el reclutamiento. Además, habría lanzado una ola de redadas entre los migrantes susceptibles de ser llamados a filas. Pero sobre todo ha aprobado un aumento del tamaño del ejército, de 170.000 unidades, intentando llegar así a superar los 2 millones de soldados. Ucrania no se puede permitir perder tantas vidas humanas como lo hace Rusia. De hecho, tiene más de 5 millones de personas que han escapado al extranjero, y entre la población que se ha quedado empieza a cundir el cansancio. Después de casi 2 años de guerra, cada vez es más complicado mantener la atención sobre el desarrollo de un conflicto que no parece que vaya a acabar en un corto plazo. Además, la guerra entre Israel y Hamás ha desviado la atención de Ucrania justo en el momento más complicado de la contraofensiva. Mientras Rusia se prepara para las elecciones, en Ucrania han descartado que puedan celebrarse. Volodymyr Zelensky afirmó hace meses que una votación en medio de una guerra es una irresponsabilidad y que implica muchos retos políticos por la ley marcial impuesta desde la invasión a gran escala. La sociedad civil ha reconocido las dificultades, pero también ha alertado de los desafíos democráticos, mientras algunos analistas apuntan que la luna de miel política de Zelensky ha terminado y que han aumentado las fricciones con algunos sectores del país. El alcalde de Kiev ha afirmado que el presidente tiene comportamientos autoritarios, mientras que otros exempleados del gobierno y analistas han alertado que la libertad de expresión está en peligro. European Union leaders have agreed in the last hour to open EU membership negotiations with Ukraine. Viktor Orbán left the room when this all-important decision. The European Union failed to approve a $54 billion aid package last night. It was rejected after Hungary's Prime Minister Viktor Orbán blocked the vote. El apoyo militar flaquea en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos de la mayoría de los países por continuar al lado de Ucrania. La voz discordante es la de Viktor Orbán, el primer ministro ultraconservador de Hungría, que más veces ha saboteado los esfuerzos europeos para ayudar al país invadido. Orbán ha prometido hacer todo lo posible para evitar la entrada de Ucrania en el bloque y se ha posicionado como el único aliado de Rusia en Europa.
Con estos desafíos sobre la mesa, Zelensky sigue buscando todo el apoyo posible para que Ucrania no se quede con las manos vacías y que pueda iniciar el proceso para convertirse en un nuevo integrante de la Unión Europea.